23 minutos para las 10 de la mañana, cielos nublados, alguna luz por ahí, por allá. Ya vamos a estar con el pronóstico meteorológico, cómo se viene el fin de semana. Esperemos que mejoren las condiciones. Oiga, es que, ¿sabe qué? Queremos ver el penal famoso. Es que vimos la portada del diario El Yanquihue y yo no había tenido la ocasión de ver el famoso penal. Claro, si usted está viéndonos por el canal 51 de Telefónica del Sur, lo va a poder ver. Si usted está conectado a través del sitio web patagoniaradio.cl, también lo va a poder ver. No sé si lo tiene listo, Carlitos, para que pongamos el famoso, pero sin audio, ¿eh? Sin audio, acuérdese, sin audio. Ponga la imagen nomás, porque el audio es irreproducible. ¿Está o no? Ya lo va a enganchar ahí. Ya está. A ver, ¿qué es lo que pasó? Ahí ¿dónde fue esto? En Osorno versus Calbuco. Saca el que sigue, Calito, para que se vea bien, pues, si no ahí se tapa ya, ahí lo sacó, ya. Repita, por favor, repetición, replay. Claro, estaba el arquero ahí preparado para recibir un tiro penal. Y, claro, chutea el jugador, él tapa y sale a celebrar, pero ocurre que la pelota tenía un efecto, hizo que continuara el trayecto del balón y fue gol. Así que, moraleja, no hay que celebrar antes de tiempo, senador Iván Moreira. Oiga, esto que pasa en el deporte ha pasado muchas veces en la política, ¿no? Sí, pues, y yo decirte, yo no sé si porque salió a celebrar al medio de la cancha mientras la pelota seguía rodando. Y la verdad que me decían de que este video se ha viralizado hasta internacionalmente porque resulta bastante cómico. Ahora, ¿habrá sobrevivido después de los garabatos y el enojo de los hinchas? ¿Habrá sobrevivido el arquero? Bueno, yo creo que fue una experiencia dura, ¿no? Evidentemente, pero bueno, yo creo que es parte del aprendizaje, ¿cierto? O sea, no se acaba el mundo para el arquero tampoco, queda como una anécdota. Acuérdense, tragedia más tiempo igual comedia. Esa es la fórmula que rige la vida. Muchas veces uno dice, ¡ay, pero estoy terrible, qué sé yo, lo que me ha pasado! Pero transcurre el tiempo, después uno se acuerda y se ríe. Así es. Bueno, dependiendo del tenor de la situación. Yo creo que esta merita para aquello. Bueno, y además que tú dijiste, ¿está pasando eso con la política o con el gobierno? Bueno, yo se lo pregunto. Pero tú me lo preguntas y yo te lo contesto. La verdad que nunca hay que celebrar antes de tiempo, porque los pronósticos de la nueva mayoría con respecto a la elección municipal, donde fue desastroso el resultado para el gobierno, también empezaron a celebrar antes de tiempo. Y hoy día estamos viendo que la nueva mayoría está haciéndose autogoles muy parecidos a este video del fútbol que se ha viralizado. ¿Y por qué autogol? Usted ve que en las recientes votaciones con respecto al reajuste de los empleados públicos, toda la nueva mayoría, todos los representantes del gobierno en el Congreso Nacional votaron en contra de su propio gobierno. Algo está pasando entonces. Sí, algo raro está pasando, porque yo no recuerdo, bueno, usted es parlamentario desde hace muchos años, pero yo como periodista o simple ciudadano no recuerdo otra situación similar, así que cero respaldo, y en eso llama muchísimo la atención. Y esto se suma a lo que hemos visto también, que han sido señales en políticas que han ocurrido con el gobierno. Por ejemplo, la salida del comité político o se ha arrestado del comité político en la Democracia Cristiana, por ejemplo, y situaciones de indefiniciones, el golpe de timón de Ricardo Lagos también, que pegó en el gobierno, que hizo retirar a uno de los ministros mejor evaluados para de campaña. Claro, visto de la oposición, ustedes ahora contemplan esta situación que pasa en el gobierno, pero a usted también le pasó en su momento cuando fueron gobierno. Sí, pero nunca, haciendo las comparaciones que de repente pueden resultar un poco odiosas, nosotros nunca llegamos a una situación de esa naturaleza. Obviamente hubo errores políticos, pero el gobierno del presidente Piñera fue un buen gobierno, fue un gobierno con cifras azules. Pero lo que yo veo hoy día de la nueva mayoría, se está hundiendo la moneda. Y como se está hundiendo la moneda, sálvese quien pueda, porque el próximo año hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Usted ve que las relaciones entre los mismos partidos de la nueva mayoría se ha quebrado con el gobierno, están tratando de recomponer esas relaciones, y el gobierno cae sistemáticamente su descrédito en las últimas encuestas. Se dice, no, que subió 3 puntos, bajó 2 puntos, mire.
un presidente que tiene ese tipo de aprobación sí, del orden del 23-24%, es porque está en crisis. Nosotros lo tuvimos en un momento dado, pero fue revertido con políticas públicas exitosas del presidente Piñera, cosa que no hizo y no ha podido hacer este gobierno, porque está imponiendo una agenda desde lo valórico hasta lo económico, hasta lo social, como si quisieran refundar Chile. Generar un cambio cultural total, pasando a llevar a las mayorías de nuestro país y legislando solo para las minorías. Y a mí me parece que todo este fracaso en estas políticas públicas y este rumbo que tomó el gobierno finalmente va a terminar entregándole la banda presidencial, la presidenta Bachelet, o devolviéndosela al presidente Piñera. Senador, hoy día convergen dos movilizaciones. Por un lado está la de la ANEF, que venía hace algunos días, ¿cierto? Y que, bueno, se ha intensificado a raíz de lo que ha pasado en el Parlamento. Pero también hoy día está el movimiento No Más AFP, que ha convocado también un paro nacional. Todavía no tenemos información respecto del balance de esta situación, pero ciertamente el tema de las AFP es otro tema que está... Es un tema sensible. Es un tema ultra sensible y que se ha ido tomando de la agenda política, pero parece que, o me da la impresión, que aún no hay ecos respecto de ello. La presidenta Bachelet ha dicho que no se puede modificar esta situación, es realmente complicado hacer Lo peligroso de estas reivindicaciones, cuando los liderazgos los toman activistas políticos. ¿Hay activistas políticos en este momento? Evidentemente que quien hace de coordinador es un activista político del Partido Comunista. Ahora, eso no significa que sea una reivindicación justa el tema de la previsión en Chile. Las cosas no se pueden hacer a la mañana, de la noche a la mañana. Aquí se estiró el elástico y el elástico se cortó. Ahora, creo que el próximo gobierno debe dar cabida a una solución relativamente inmediata sobre el tema de la previsión en Chile. De la noche a la mañana no se van a ir las AFP. Aquí hay algunas proposiciones que a mí me parece muy razonable. El sistema de AFP, guste o no guste, es un sistema que se elaboró en base al ahorro voluntario, al ahorro del cotizante, de la persona. Y no han podido haber, independiente del cobro de las comisiones y otros, no han podido haber pensiones más justas, porque la capacidad de ahorro previsional que tienen los chilenos, la mayoría de los chilenos, es insuficiente. Los sueldos son muy bajos. Entonces, a mí me parece razonable lo que se pretende desarrollar, de que las personas puedan cotizar un 10%, un 5% lo entrega el empleador a sus trabajadores, no a un fondo común, y el Estado tiene que entregar un aporte estatal a aquellas pensiones bajas, y eso tiene que hacerlo el Estado. Creo que esa es una manera de comenzar la elaboración de un plan que signifique lograr pensiones más justas, porque si alguien piensa que haciendo desaparecer a las AFP y volviendo al sistema de reparto que fue nefasto en Chile, se van a mejorar las cosas, está completamente equivocado. Esto no está bien, no AFP, pero esto no pasa porque las AFP se vayan. Se pasa por una política pública, previsional, que evidentemente tenemos que en forma inmediata, el próximo año, este mismo año, estudio para llegar a algo concreto, y este es un tema que no podemos seguir alargándolo, porque no podemos permitir las pensiones tan bajas y que se siga estirando el otro elástico, porque ya eso sería peor y obviamente se generaría una mayor movilización social. Usted ve que una cosa es la previsión, pero otra cosa, quienes se aprovechan de todas estas manifestaciones que se dice que son pacíficas, pero resulta que son aprovechados por sectores de izquierda, lo que ha sucedido hoy día en la capital, que más de 15 buses han sido quemados, han cortado las principales vías. Aquí también sucedió un intento de bloqueo. Y otros. Hoy día hay una manifestación en la mañana de la ANEF por el reajuste, en la tarde creo que hay otra. Si cuando las cosas se hacen en forma pacífica,
uno los va a aplaudir, porque es justo que la gente salga a la calle para pedir sus reivindicaciones. El tema es la violencia y el abuso de reivindicaciones de la gente para que ciertos sectores de izquierda, entre ellos el Partido Comunista, lo que trata de hacer es aprovecharse de las circunstancias. Y lo que llama mucho la atención es que el Partido Comunista es parte del gobierno. Es parte del gobierno y genera movimientos sociales que terminan en el país con violencia. Y eso es lo que no quiere Chile. Entonces, cuando uno ve la televisión, se da cuenta que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Y yo sé que los sectores de movilización social, sindicales, están ejerciendo mucha presión porque ven que este gobierno está terminando, ven que va a haber otro gobierno que no va a ser de la nueva mayoría, entonces obviamente ellos quieren que las cosas estén claras antes que termine el actual gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, de los dirigentes comunistas siempre escuchamos que iban a tener un pie en la moneda y otro pie en las calles. Bueno, y eso lo dijeron desde antes que comenzara el gobierno de la nueva mayoría. Nos sorprende esa bueno, quizás posición. En un principio esto del pie estaban en puntilla, con el pie adentro en la moneda, pero con el otro pie en puntilla en la calle, pero hoy día están más bien con los pies en la calle por lo que nosotros estamos viendo. Creo que le hace mal a la democracia, le hace mal al país las situaciones de movilización, solo aquellas que terminan en violencia. O sea, manifestación pacífica es el derecho ciudadano. Por ejemplo, cuando se hizo la primera manifestación, no más AFP por el tema previsional, fue una manifestación ejemplar. Familias, personas, no hubo ningún problema, ninguno. Y creo que la cantidad de gente que fue a esa manifestación se hizo escuchar por el gobierno y por el Parlamento. Y todos nosotros estamos dispuestos a legislar, pero a legislar bien, para que no ocurra lo que finalmente ocurrió con el modelo de la AFP. Si el modelo de la AFP, como se pensó solo en el ahorro personal de las personas y con los bajos sueldos que hay en el país, imposible. No, y además que hay otros elementos que tienen que ver con, por ejemplo, un trabajador independiente no tiene el hábito de ahorrar tampoco, entonces ahí de cotizar independientemente no es algo habitual. O también hay muchos casos que se han visto, perdón senador, de personas que piden que le impongan por el mínimo para recibir más sueldo líquido, que también es uno de los vicios que se dio y se ha dado, y aquello, claro, no se ve en lo inmediato porque recibe más dinero en lo líquido, pero al momento de llegar a la jubilación tiene escasos ahorros. Pero también hay otras críticas. Sí, el tema de las cotizaciones, las comisiones. De las comisiones, y el tema también que no es que se haya descubierto, pero de repente ellos cuando invierten recursos de los ahorrantes en fondos internacionales, también hay otro cobro de comisión también, porque entonces yo creo que tampoco se puede abusar de la gente, y yo creo que las mismas AFP hoy día frente a esta crisis, bueno, ellos tienen que de alguna manera hacer una propuesta, y el gobierno tiene que determinar cómo lo va a hacer. Mire, hoy día no se puede, esto de no más AFP resulta muy atrayente para la gente, pero ojo, estos cambios no se pueden hacer en 1 año y en 2 años. Estos cambios requieren tiempo. Ahora, lo que hay que hacer es un cambio previsional, una modificación previsional que ayude, que mejore las cosas y que la gente sienta que los gobiernos están haciendo algo por ello y que efectivamente la gente que está por jubilar y que vaya a jubilar tenga una esperanza real de mejorar su pensión. Senador Iván Moreira, le quiero preguntar respecto de la realidad regional, la realidad política regional. Desde hace algunos días ha trascendido que habría modificaciones en el gobierno regional en distintas regiones del país. Claro, lo vimos ya con el cambio de la subsecretaría la semana pasada o antepasada. Ya estoy un poco perdido con estos feriados entre medio, así que pero sabemos que se esperan ajustes mayores en el gobierno. Y yo le quiero preguntar, senador, sobre ¿cómo ve usted el cambio de gobierno regional? Se habla que uno de los intendentes que cambiaría sería Leonardo de la Prida, del PPD, y se habla también que podría cambiar, en el caso de ocurrir este cambio de intendente, también de la tienda política, de la cuota. La cuota
Claro, porque ha sido el PPD hasta el momento el gobierno regional, o sea, la intendencia. Y se habla que podría dársele a un demócrata cristiano, por ejemplo. Y esa idea igual toma fuerza porque a raíz de lo que está pasando y la tensión que de la DC con la nueva mayoría, etcétera, por ahí puede haber un gesto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que prudente? ¿Le parece bien la idea de un cambio de intendente? ¿Valora la gestión de la Prida? Mire, yo la única, esta información debería confirmarla alguien de gobierno, pero yo la información que tengo es que el intendente actual se va a mantener en su cargo. Obviamente hay una información que es lo más probable, hay algún cambio de Ceremis, pero tengo entendido que el intendente regional es una persona que se va a mantener en el cargo. Ahora, yo quiero decir que este intendente regional yo le tengo estima porque más allá de las cosas buenas o los errores que puede haber cometido, es un hombre serio, es un hombre con responsabilidad y trata de hacer la mejor gestión que pueden hacer. No nos olvidemos que podemos tener aquí un flamante intendente, pero si no tiene los recursos necesarios ni las facilidades del gobierno central, es imposible hacer una buena gestión. Aquí sigue el centralismo. Quien toma la decisión detrás de un escritorio es la moneda, los ministros detrás de un escritorio. Entonces, muchas veces se le exige al intendente. Pero Chile sigue siendo un país centralista. Entonces yo cuando escucho estos locuaces discursos y retórica de la regionalización y la descentralización y que los intendentes se van a convertir en gobernadores regionales elegidos democráticamente, es solo discurso, porque esta ley para elegir a los intendentes que van a ser reemplazados por gobernadores regionales elegidos democráticamente por la gente, no van a tener recursos alguno, no van a tener competencias porque la ley de competencia no está hecha y finalmente van a competir con una autoridad de gobierno, del gobierno de turno que va a ser el delegado presidencial y que ya lo hemos conversado acá. Entonces, esto de la descentralización tiene que empezarse con recursos, con nuevas competencias para las autoridades. Pero en el fondo usted no ve entonces que sería no correspondería hacer el cambio. Yo creo que este ha sido un intendente que no se ha dejado presionar electoralmente por algunos sectores de la nueva mayoría. Es una persona seria. Para mí, lo más importante es que el intendente sea una persona seria, una persona correcta, y él ha dado testimonio de eso. Ahora, obviamente un intendente va a tener posibilidades de hacer más cosas en la medida que el nivel central lo apoye y le entregue mayores recursos. Y lamentablemente en Santiago piensan que esta región le va demasiado bien porque hay muy baja cesantía, porque aquí están las salmoneras que dan trabajo, porque hay índices favorables, pero se olvidan de que hay pescadores artesanales sin trabajo, hay agricultores que lo han pasado muy mal, varias lecherías han tenido que cerrar, los programas de suelo degradado, los beneficios que se entregan a través del SAC, de INDAP, en algunos casos han sido reducidos o se han demorado. Entonces, esta no es una región tan brillante como algunas personas piensan en Santiago, como que nos sobraran los recursos. Imagínense que el presupuesto regional es de 60.000 millones de pesos, más bajo que el presupuesto más bajo que ha tenido esta región. Y con ese presupuesto tan bajo es imposible hacer nuevas obras, porque con ese presupuesto se pagan las obras que se están desarrollando, y para nuevas obras, para nueva inversión, no hay. Y las municipalidades, que son las que presentan proyectos, esos proyectos nuevos lamentablemente no se van a poder llevar adelante por lo reducido del presupuesto de la región. Senador, nos quedan 2 minutos y menos, diría yo, pero quiero que toquemos un tema relacionado con el proyecto de ley de la ley de identidad de género. Cuéntanos acerca de este proyecto y su posición frente a él. Bueno, primero que todo, este es un proyecto que lleva hace mucho tiempo, es un proyecto de una moción parlamentaria. ¿Presentada por quién? Presentada por varios parlamentarios, entre Guido Girardi y otros parlamentarios más, que lo que pretenden ellos es darle facilidades a las personas homosexuales, transexuales, a los jóvenes o a las personas que tengan una opción distinta de sexo, de poder cambiar en el registro civil de una manera, a mi juicio, demasiado fácil. Que yo creo que este proyecto de ley de alguna manera distorsiona, yo diría,
culturalmente un país y desde el punto de vista moral. ¿Ah? Hay un orden moral, hay un orden natural, eso es lo que nosotros pensamos. Les pedimos que al Móvil y a estos movimientos homosexuales que se dicen demócratas, pero son lo más intolerantes, no nos respetan nuestra opinión. Yo cuando fui elegido senador de la República, yo transparenté mis posiciones valóricas. Y esto, el proyecto del aborto, el proyecto del matrimonio igualitario, el proyecto de legalizar la marihuana, el proyecto de identidad de género, yo dije claramente y di las razones por qué los iba a votar en contra cuando llegaran al Parlamento. Pero hay un tema, constitucionalmente, los padres tienen derecho a educar a sus hijos. Entonces, nosotros a un menor de 18 años, no lo dejamos tomar cerveza, está prohibido legalmente, no puede conducir un vehículo, no tiene derecho a sacar un carnet de identidad. Entonces, ¿qué madurez puede tener una persona de 16 años, de 14 años, de 10 años? Para cambiarse su sexo. ¿Por qué darle facilidades a un joven que no tiene la preparación para hacerlo? Y creo que este proyecto de ley, aunque le hicieran modificaciones, aunque hubiese indicaciones para mejorarlo, no se puede mejorar lo malo. Pero detrás de todo esto hay un intento de imponer ideológicamente un cambio cultural, moral en Chile, de parte de la nueva mayoría y de la izquierda. Este no es un proyecto aislado, este forma parte del aborto, forma parte de la legalización de la marihuana, del matrimonio igualitario. Empezamos con el acuerdo de vida en pareja y vamos a terminar en marzo con un proyecto que se comprometió el gobierno de la presidenta Bachelet del matrimonio entre homosexuales. Yo no ando casando ni ando persiguiendo homosexuales ni transexuales. Es una minoría. Es una realidad de nuestra sociedad. Es una realidad, es una minoría, pero nosotros tenemos que legislar para las mayorías. Eso no significa dejar indefensa a las minorías, pero también el cambio que pretenden hacer ellos en nuestro país, yo creo... ¿Cuáles son los puntos que más le incomoda a usted, senador, de este proyecto? Todos. Y sobre todo lo que más me incomoda es el tema de los niños, de los jóvenes. Incluso este es un proyecto que si la persona se cambiase de sexo, en los soportes de internet, del todo lo tecnológico, fotografía, tiene que cambiar todo. O sea, si una persona se cambia de sexo, de hombre a mujer, su condición de hombre se acabó, no hay registro absolutamente de nada. Pero yo tengo derecho, que profesor, que conductor de un vehículo escolar, que educador o educadora de párvulos va a estar con mis hijos. Yo quiero saber si esa persona se cambió de sexo o no. Pero esto no te da derecho a poder saber. Pero, senador, en la práctica uno no hace esa investigación, pues, senador. Digo yo. Bueno, pero es que aquí se está planteando y obviamente nosotros tenemos que plantearnos nuestras dudas. Por eso, esto tiene que estar radicado en el derecho de los padres de poder enseñar, cuidar a sus hijos. Porque como te digo, un joven, un niño... Pero senador, a ver, yo entiendo su planteamiento, un tema netamente valórico, pero muchas de las personas que quizás quieren cambiar de sexo en su derecho, digamos, de hoy día lo puede cambiar su nombre. Sí, puede cambiar su nombre, etcétera. Puede operarse una persona. Claro, pero ¿por qué esa situación que se plantea como de que esta situación puede ser una perversión? Porque la verdad es porque suena así, senador, en el sentido de decir, pero yo quiero saber si esta persona, si va a estar en el jardín infantil, si va a ser un conductor de un furgón escolar. Da la sensación que como que fuese una situación casi un pecado, digamos, como tal, digamos, ¿no? ¿Cómo lo...? A ver, es que a uno lo tratan... Yo soy cristiano, yo soy evangélico, Chile es un país eminentemente católico, cristiano, tiene sus valores y principios. ¿Sí? Yo creo, yo no quiero hablar de pecado o si es pecado sí, o no. Quizás no, pero suena... Tampoco voy a hablar de perversión. El tema está que cuando se presenta una ley de esta naturaleza, en donde se pretende cambiar el orden moral de un país, y si yo tengo una posición, obviamente yo voy a hacer prevalecer mi posición, porque yo creo que esta ley es una ley del mal, es una ley aberrante en los términos que se plantean, y a mí no me pueden imponer algo de lo cual yo no estoy de acuerdo. Para eso es el Congreso. El Congreso están representados todos los sectores.
Cuando me dijo, pero es que a usted lo eligieron. Sí, me eligieron, pero la gente sabía cómo yo iba a votar en todas estas materias. Y yo siempre he dicho algo. He desafiado en foros nacionales, en canales nacionales, locales, siempre a los candidatos de izquierda y nueva mayoría, que alguno de ellos me muestre en sus campañas algún documento que hable de estos temas. Engañan a la gente. Yo no he visto ningún candidato parlamentario, alcalde o de lo que sea, que me muestre un documento. Mire, yo planteé la ley de identidad de género, que estaba de acuerdo, yo planteé el aborto, yo planteé el tema del matrimonio igualitario. No hay ninguno. En el país no hay ninguno. Mire lo que le estoy diciendo. Ninguno. Entonces eso es engañar a la gente. Porque cuando llegan al poder y están en el gobierno, ellos llevan adelante algo que tenían escondido. Y terminan engañando a la gente. Aquí ha habido una posición que se dice que es muy conservadora, muy radical de nuestra parte. Pero los más radicales son ellos, pues el Móvil y todas estas organizaciones que son intolerantes, no nos respetan. Yo no ando cazando transexuales ni homosexuales. Es su vida. Ellos decidirán sobre su vida. Pero yo no estoy dispuesto a un cambio moral en nuestro país por ideologías que creo que dañan definitivamente a la sociedad chilena. Bien, senador Iván Moreira, 10:03, nos pasamos en el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros acá en nuestros estudios, acá en la ciudad de Puerto Montt. Bueno, muchas gracias, y decirles a todos los auditores, especialmente a los empleados fiscales, de que nosotros esperamos que el próximo día lunes la presidenta Bachelet envíe un veto aditivo donde se pueda mejorar el guarismo del 3,5 para dar cabida a las aspiraciones en la medida que se pueda en el reajuste de los funcionarios públicos, porque nosotros entendemos que aquí hay que buscar un equilibrio, porque también hay que tener una responsabilidad con los recursos del Estado. Bien, el veto aditivo, que este veto que es la propuesta, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Así es. Naturales. Bueno, gracias, senador. Gracias. Buenos días. 10:04, nos vamos a una pausa y ya continuamos.